Bienvenidos y bienvenidas entonces a la clase número 15 de competencia lectora. El tiempo va pasando rápido, hemos avanzado en nuestros contenidos y en la clase de hoy vamos a ver un contenido nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar acerca de el artículo de divulgación científica. Ese va a ser nuestro contenido el día de hoy. Y para comenzar, voy a hacer algunas preguntas que están ahí ya esbozadas. A ver, Carolina Martínez, ¿cómo estás tú? Bienvenida. Hola Carolina, ¿estás por ahí? Hola Carolina, ¿tienes el audio por ahí o no? Para que me respondas, me ayude en esta primera parte de la clase o no. Ya, no te preocupes, no hay problema. Camila García, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué bueno que tiene su audio ahí habilitado. Ya, le voy a hacer algunas preguntas, Camila. ¿Usted está en cuarto, en tercero, es egresada? Cuénteme. En cuarto medio. En cuarto medio. Ya, muy bien. ¿Has escuchado antes acerca de los artículos de divulgación científica? La verdad, no. Ya. ¿Y por el nombre, tú sabes de qué se trata este tipo de textos? Pues podría tratarse de como como alguna noticia que se va divulgando o algo así. Sí, fíjate que podría ser, de hecho hay textos de divulgación científica que se transforman en noticia para poder darlo a conocer. Bien, me gusta tu respuesta. Ya, segunda pregunta. ¿Dónde crees que podemos encontrar este tipo de textos de divulgación científica? Em, Como en algunas investigaciones o algo así. Sí, pero perfecto en investigaciones, pero ¿dónde? ¿Podríamos encontrarlas en el diario? ¿Podríamos encontrarlas en revistas? En redes sociales, revistas, periódicos. Perfecto, muy buena respuesta. Y entonces, ¿alguna vez has leído algún artículo de divulgación científica? Creo que no. Creo que no, sí. No creo, la verdad. Ya, perfecto. ¿Cómo te va en competencia en lenguaje, en literatura, en el colegio? Yo diría que un poco regular. Ah, ya, Ni tan entonces, bien ni tan mal. ya, entonces te va mejor en matemática. Sí. Ah, perfecto, ya, muy bien, muchas gracias. Seguimos muy atentos. Ya, supongo yo que mientras escuchaban las respuestas de Camila, los demás también estaban pensando en estas preguntas que le estaba haciendo a ella. Entonces, para comenzar, para ir ubicándonos, voy a darles a continuación una definición del artículo de divulgación científica. ¿Para qué? Para que nos podamos familiarizar con este tema, porque fíjense ustedes que en la PAES están recogiendo textos de este tipo. Ya, los artículos de divulgación científica son textos informativos que están basados en proyectos de investigación. Esos proyectos de investigación también se les llama en inglés paper. Sí, yo creo que ese término lo han escuchado, un paper. Por ejemplo, en la medicina, en las biologías, se estudian muchos papers. O en argumentos que parten desde la ciencia. Su finalidad principal es difundir la investigación de una manera accesible para que sea comprensible por un público general. Describen resultados experimentales
como nuevos conocimientos o experiencias que se basan en hechos ya conocidos. Por lo tanto, cuando leemos un artículo de divulgación científica, como ya lo adelantaba Camila, no estamos leyendo directamente de el paper, ¿de acuerdo? No estamos leyendo directamente la investigación, sino que ha habido un proceso de transcribir parte de esa investigación, lo más medular que tiene, a un formato mucho más digerible, ¿sí? Por eso se llama divulgación. Muriel, ¿qué significa la palabra divulgar? Como llevar a distintas partes y a distintas personas cierta información. Perfecto. Entonces, ahora que sabemos lo que es un artículo de divulgación científica, Muriel, ¿cuál crees tú que es el propósito? Mantener informada a la gente, tipo de las noticias más actuales. ¿Pero de cualquier noticia? Solo de las noticias científicas, tipo si descubrió una nueva bacteria, cuáles son, si es que hay algún nuevo virus que anda dando vuelta. Perfecto. El propósito comunicativo es informar a la población general sobre temas relacionados con la ciencia y con la tecnología. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tenemos claro que es un artículo de divulgación científica. También sabemos cuál es su propósito comunicativo. Y ahora que ya lo definimos, ya lo conocemos, vamos a dar sus características, ¿ya? Este tipo de textos no es muy trabajado en los colegios, ¿sí? Los profesores como que no los muestran mucho. Por eso es que es importante que ustedes los conozcan y nos estamos tomando el tiempo para conocerlos. Entonces, vamos con las características de estos tipos de textos. Primero, principal característica, tienen una base científica. Y por eso que es importante que sean transcritos, porque muchas veces ustedes y yo, que no somos científicos, vamos a encontrar un poco de dificultad a la hora de leer directamente un paper por terminologías, por cuestiones técnicas. Entonces, vamos a ver que cada texto de divulgación tiene una base científica. Dos, esto hace que el lenguaje que se utilice en el tipo de texto de divulgación sea un lenguaje accesible. Y esa es la segunda característica de este tipo de texto. Accesible significa que lo puede leer cualquier persona, ¿ya? Están hechas para el destinatario general. Tres, siempre su particularidad será que busca que tú entiendas la información. Por lo tanto, se va a hacer valer de muchas analogías y ejemplos. ¿Qué son las analogías? Son comparaciones para que tú puedas hacer en mayor entendimiento del texto, entonces se va a ayudar de ponerte muchos ejemplos y hacer muchas comparaciones. Otra característica es que las fuentes de donde proviene la información siempre son muy definidas y son confiables, porque claro, vienen desde la ciencia. Entonces, ¿qué más confiable que eso? Debe ser actual. Para que esta noticia de divulgación científica sea eh, extensible y novedosa, tiene que cumplir con esta característica. No nos vale que nos estén informando de acontecimientos que ocurrieron hace 10 años atrás, porque la ciencia y la tecnología van avanzando considerablemente. Otra característica es que este tipo de textos son muy ilustrativos. ¿Qué significa eso? Que ocupan imágenes, ilustraciones, que nos dan a entender mejor su contenido, al igual que las analogías y los ejemplos. Eh, y aquí lo más relevante, lo más interesante, mucha atención, porque voy a contradecir algo que dije al principio, pero lo hago con mi qué.
el autor de los textos no es siempre un científico. ¿Por qué? Porque les dije al principio que este tipo de textos era mediado por un periodista que se dedica a hacer esto. Un periodista que es capaz de transcribir desde el texto científico original a el texto periodístico de divulgación científica, que es más aterrizado, que ocupa un lenguaje más accesible. Y por último, es una publicación que se hace en medios especializados. No aparece literalmente o directamente en el diario que uno compra en el kiosco, ¿ya? Por ejemplo, hay revistas de ciencia, revistas de computación, revistas de tecnología, donde ahí vamos a encontrar estos artículos científicos de divulgación científica. Y por último, y lo más importante, y aquí me contradigo con lo que decía al principio, es que los temas que aborda la divulgación científica no tan solo son temas de ciencia y de tecnología. Puede ser cualquier tipo de tema, incluso humanístico, ¿ya? Incluso desde las humanidades, pero la característica que no puede faltar es que está abordado de una manera científica. Por ejemplo, podríamos estar frente a un paper de pedagogía y educación, los últimos alcances en la manera de educar. Eso sería un texto pedagógico que nada tiene que ver con la biología, ni con química, ni con computación, ¿cierto? Es un tema humanista. Sin embargo, ese tema que trata temáticas humanistas está redactado, abordado de una manera científica, donde se plantea una hipótesis y se dan argumentos para defender esa hipótesis. Entonces, para tener un texto de divulgación científica, necesitamos que de donde proviene el texto esté abordado bajo la base científica. No tiene relación directa con el contenido, con el tema, y que el tema sea exclusivamente de biología o exclusivamente de tecnología. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bien. Entonces ahora que ya sabemos la definición, dónde los encontramos, de dónde provienen y sus características, ¿qué creen que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer ejercicios tipo PAES y vamos a leer un texto de divulgación científica. ¿Qué les parece? Para que vayamos aplicando inmediatamente lo que aprendemos. Bien, el texto es largo, así que lo vamos a leer con atención para después responder las preguntas. Dice artículo de divulgación científica publicado por la sección de reportaje del periódico La Segunda por D. Pérez en el 2018. Ya, el texto se llama Los misterios de las ballenas. Los mares ocupan tres cuartas partes del planeta y representan el 99% del volumen habitable de vida en la Tierra, de la Tierra. Entre los cientos de miles de especies que navegan bajo la superficie del mar están los cetáceos, colosales mamíferos que descienden de animales terrestres que volvieron al agua después de vivir millones de años en la superficie. En el mundo existen cerca de 87 especies de cetáceos y 43 de ellas, o sea, el 50%, han sido registradas en aguas chilenas. Las bajas temperaturas del Océano Pacífico, producto de la corriente de origen antártico, lo transforman en una importante reserva alimentaria, un factor que explica su proliferación.
Especialmente las ballenas están concentradas en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en Chañaral, y en las costas de la región de los lagos, Aysén, el archipiélago de Chiloé, Magallanes e incluso en la Antártica. Ahí, científicos de Chile y el mundo se montan en pequeñas embarcaciones en las que durante 2 décadas han observado ballenas azules, el animal más grande del mundo, jorobadas, sei, fin, minke, entre las que han logrado registrar. ¿Qué son y cuáles son las preguntas que buscan responder? La leyenda de las blancas. El biólogo del Instituto de la Patagonia y la Universidad de Magallanes, Jorge Gibbons, jamás imaginó que los cetáceos que veía en la costa desde su casa en Punta Arenas cuando era un niño se convertirían en su objeto de estudio a comienzos de los 80. Empecé observando los delfines de Chañaral junto a Juan Capela. Después viajé a Colombia a ver su trabajo con las ballenas jorobadas. Volvimos a Chile para seguir buscándola y desde entonces me sumergí completamente en este mundo, desde la biología y también desde la arqueología cuenta. Si bien su foco estuvo compartido con Capella, su interés se ha ampliado a otras especies como la ballena blanca y minke, que llamaban especialmente la atención de los pueblos originarios del sur de Chile. Los cazadores terrestres tenían un conocimiento exquisito y detallado de lo que los biólogos a lo largo de décadas hemos ido encontrando en el presente, dice Gibbons. Por ejemplo, la tradición oral cuenta que el territorio norte de Tierra del Fuego era visitado ocasionalmente por una gran ballena macho. Y cuando sucedía, era un gran evento para el pueblo. Con investigadores argentinos descubrimos que hay una especie de cachalote que varaba ahí regularmente. Todos eran machos. Lo que les parecía un mito era información precisa que viene de la observación, agrega. Quiero hacer una pregunta antes de seguir leyendo. Aquí en la clase, según estos párrafos que hemos estado leyendo, ¿hay alguien que se le haya prendido una ampolletita y que haya asimilado este tema con alguna cultura? ¿Se les viene alguna cultura a la mente o no? Me viene una, pero no me acuerdo mucho el nombre. Creo que eran los ¿Qué, aymaras, que son qué, los que qué, vivían qué- cerca del mar. qué características tenía esta cultura que te acuerdas tú? Eran los que se dedicaban a la caza marítima, de que básicamente vivían y morían por el agua, por el mar, tipo de que su mayor sustento era lo que había en el agua, en el mar. Ya, y estaban en el territorio norte o sur de Chile estos, Me parece mucho que estaban en el norte. No, 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 en el en sur, el me sur, confundí. sí. Los Aymarás son del norte, ¿sí? Y esos se dedicaban a la greda, etcétera, etcétera. Pero los que tú estás recordando son los Selknam y son los del sur. Y ellos vivían incluso la mayor parte del tiempo arriba de las canoas. Pasaban más tiempo en el agua que en la tierra. Y ocupaban trajes de piel que se hacían con los mismos animales que cazaban en el agua. Ya, ¿por qué me detuve a hacer esta relación o este comentario? Porque lo lógico es que eh, un lector hábil sea capaz de prender estas ampolletas que yo les digo que estamos hablando. Si estamos leyendo del sur, de avistamientos de ballenas, de cazadores, de científicos,
lo más lógico es que le pase lo que le pasó a Muriel, que se acuerda de alguna cultura, lo relaciona con algo. Ese tipo de relación es lo que destaca y que te lleva a la comprensión. Si mientras tú lees no se te ocurren esas relaciones, entonces la comprensión no va a aparecer. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que comprender es un proceso tridimensional, lo hemos aprendido, donde hay un lector, un texto y un contexto. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿lo pueden relacionar con alguna cultura? Y Muriel responde sí, con la cultura de los Selknam. Quiere decir que ella agrega este tercer elemento que es el contexto y es capaz de hacer relaciones con el texto, ¿ya? Eso yo con cualquier texto que estemos leyendo podría interrumpirles y hacer una pregunta y decir, a ver, ¿qué les recuerda a esto? ¿Ya? Esa es la idea. Ya, sigamos leyendo. La evidencia arqueológica demuestra que los Selknam conocían a los cetáceos desde siempre. Jorge se emociona con la imagen de Tanú, una representación que este pueblo hacía de la ballena Minke, utilizada en ritos y ceremonias sagradas con líneas blancas sobre un fondo rojo, muy parecidas a los surcos que tienen estos animales en la parte inferior de sus bocas. La antropóloga Annie Chapman grabó en los años 60 a Lola Cape, una chamana de Tierra del Fuego que usaba cantos para atraer cetáceos a las costas. En periodos de hambruna, la gente pedía que una ballena varara en la tierra y el representante de la comunidad emitía una recreación del canto para confundirlas y atraerlas, explica. Por estos días, Gibbon ocupa sus jornadas revisando unas fotografías de ballenas blancas recién llegadas a la península Valdés en Argentina, en una latitud similar a la isla de Chiloé. Lo interesante de esta investigación es que la población de estos cetáceos se extinguió en Chile debido a la caza. En Península Valdés se recuperó, pero en la costa Perú-Chile, si bien hay avistamientos, no tenemos un sitio de reproducción. Los pocos que se han visto vienen desde el Atlántico. Son seres fascinantes e intelectualmente complejos. Los más viejos son capaces de aprender nuevos cantos que son realmente difíciles. Para ello, la edad no es una limitante. Pueden mantener activas sus capacidades cognitivas, explica. Los misterios de los cantos. La británica Susanna Buchan supo cuando era niña que quería estudiar a las ballenas. Es una pasión que desarrolló en sus vacaciones en Canadá, en la casa de sus abuelos maternos. Un lugar muy parecido al sur de Chile, con bosques y muchas ballenas, dice la oceanógrafa, investigadora de la Universidad de Concepción y del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEASA. ¿Qué le llama la atención de ellas? Fueron el primer grupo de fauna marina que llevamos al borde de la extinción, y eso me pareció muy impactante. Para mí representan todo lo que es el océano, la magnitud, la potencia, la inteligencia, el misterio, asegura. Sin hablar una gota de español, en el 2007 Buchan llegó al sur de Chiloé para poner en práctica sus estudios enfocados en la acústica de las ballenas. Todas las especies suenan distintas, pero dentro de las azules, además existen dialectos regionales de la Antártica, Pacífico Norte, Nueva Zelanda, Océano Índico, California. En Chile no sabíamos lo que estaban cantando,
pero descubrimos a través de la acústica que las ballenas azules acá tienen un dialecto propio, chileno, que se escucha solamente en el Pacífico tropical, especialmente en la Patagonia, pero también en Galápagos, Juan Fernández y en Chañaral, en la región de Atacama. En Chañaral D, no alcanzo a leer ahí, en la región de Atacama agrega. Comunicarse con las ballenas, o al menos comprenderlas, es también el sueño de Sonia Español, doctora en biología marina e investigadora asociada de la Fundación Mary. Su inquietud también le pareció desde niña, cuando veía la serie Flipper en televisión. Me encantaba ver cómo ese delfín se comunicaba con la entrenadora, cuenta. Desde entonces, su fascinación por los delfines se fue expandiendo y hoy está dedicada a estudiar la comunicación entre ballenas. Mi doctorado fue en vocalizaciones jorobadas y cómo podían verse afectadas por el ruido que genera el tráfico marino. Por una parte, tenía que estudiar los cantos de esta especie, que nunca se había hecho, y a partir de ahí ver si existía alguna relación con el ruido de las embarcaciones, se explica. Y agrega, registramos jorobadas cantando en el Golfo Corcovado, que por ser una zona fría siempre se había creído que era un área de alimentación, pero al estudiar sus cantos surgen nuevas hipótesis, porque los cantos que recogimos se asocian a cortejo, a reproducción, que se supone que se da en zonas calientes como Ecuador. Entonces hoy surge la pregunta de por qué están cantando de esa forma ahí. Es el ruido de los barcos lo que las tiene a ambas investigadoras en alerta. El océano es un medio acústico. En los últimos 100 años hemos visto inyectado fuentes de sonido ajenos a estos animales. Hoy, ellos viven como si estuvieran en una carretera por donde pasan motores todo el rato, y eso produce un estrés e impide escuchar al otro, dice Susana Buchan. De Pérez, 17 de agosto del 2018, Los misterios de las ballenas en el diario La Segunda Digital. Sumamente interesante el texto. Vamos con las preguntas. ¿Qué función cumplen las secciones La leyenda de las blancas y los misterios de los cantos? A. La primera sección habla sobre los descubrimientos más antiguos. La segunda sobre los más nuevos. B. La primera sección menciona estudios en el Océano Atlántico. La segunda menciona estudios en el Océano Pacífico. La primera sección muestra antecedentes culturales. La segunda, estudios recientes sobre la comunicación. D. La primera sección presenta la investigación de científicos nacionales. La segunda, de los científicos internacionales. Ahí está el texto y ustedes me pueden mandar sus alternativas. Ya están llegando las alternativas. Lo que estoy mostrando en la segunda sección. Y están todos en lo correcto, porque la respuesta correcta es la C de California. En la primera sección se muestran los antecedentes culturales y en la segunda sección estudios recientes sobre la comunicación de las ballenas, ¿verdad? Un antecedente cultural es, por ejemplo, la relación con la cultura Selknam, que me detuve a comentar. Check C, 27C. 28. ¿Por qué diversas especies de cetáceos
llegan a las costas chilenas? A. Porque existen reservas en donde pueden navegar de forma segura. B. Porque las aguas frías contienen una fuente abundante de alimentos. C. Porque sus cantos indican que el Océano Pacífico es un sitio de reproducción. O D. Porque poseen vínculos ancestrales con comunidades costeras originarias. Envíeme su respuesta. La Carla Valle está muy atenta, muy rápida. Decídase, por favor, Muriel, Maximiliano, bien, Camila, Carolina Martínez, Muriel. Respuesta correcta, B de Barcelona. Muy bien, check, porque las aguas frías contienen una abundante fuente, representan una abundante fuente de alimento. ¿Sí? Muy bien, no hay mucho que decir ahí. La correcta es la B. Siguiente. ¿Cuál es el aporte de la arqueología a la investigación de Jorge Gibbons? El aporte de la arqueología. A. Entrega pistas sobre cómo era el comportamiento de las ballenas con los pueblos ancestrales. B. Revela el amplio conocimiento que los pueblos originarios tenían sobre la vida de las ballenas. C. Prueba que los indígenas del sur de Chile utilizaban técnicas científicas en la observación de las ballenas. Y D. Evidencia que la mitología ancestral es una herramienta confiable en las investigaciones actuales. ¿Será que tenemos que volver al texto? ¿Cuál es el aporte de la arqueología a la investigación de Jorge Gibson? ¿Volvemos al texto o me pueden mandar la alternativa? Ya, volvemos al texto. Me parece mucho que el tema de la arqueología lo mencionó en la primera hoja. Ya, mira, por aquí también, pero vamos a la primera hoja sin problema. Aquí está, arqueología. Todavía no me llega ninguna respuesta, ¿ah? Ya, voy a poner las alternativas. Ya, ¿quién más? Muy bien, Javiera Salazar, es la alternativa B de Barcelona. Para la investigación de Jorge Gibbons, el aporte de la arqueología es que revela el amplio conocimiento que tenían los pueblos originarios sobre la vida de las ballenas, ¿cierto? Y dice que eran capaces de, las conocían tan bien que eran capaces de imitar hasta los sonidos, que tenían una leyenda que decía que necesitaban, si necesitaban algo, hacían varar a una ballena macho, etcétera. En definitiva, a través de la arqueología, se pudieron dar cuenta de que los pueblos originarios antiguos sabían mucho sobre la vida de las ballenas
Y todo esto a través de la observación, que ellos observaban mucho a las ballenas. Se daban cuenta, por ejemplo, que todas eran machos, las que llegaban a las costas. 29B de Barcelona. Muy bien, pon un check ahí. Ya, aquí nos aíslan un pedazo del texto y nos hacen una pregunta. Leamos este pedacito. La antropóloga Annie Chapman grabó en los años 60 a Lola Cape, una chamana de Tierra del Fuego que usaba cantos para atraer cetáceos a las costas. En periodo de hambruna, la gente pedía que una ballena varara en la tierra y el representante de la comunidad emitía una recreación del canto para confundirla y atraerlas. ¿Cuál es la función del fragmento anterior? A. Exponer la importancia de las ballenas en la comunidad Selknam. B. Afirmar que los Selknam lograban sobrevivir gracias a las ballenas. C. Ejemplificar los cantos usados por los Selknam para atraer a las ballenas. O D. Explicar la implicancia de las ballenas en las ceremonias Selknam. Envíeme su respuesta. ¿Cuál es la función del fragmento anterior? Maximiliano Espinosa, decídase por una. Ya. Los demás. Muy bien, Andrés. ¿Quién más? Muriel. Ya. Muriel dice la A ahora. La respuesta correcta es la A. Exponer la importancia de las ballenas en la comunidad Selknam. Menos mal que cambiaste la alternativa, Muriel, porque si no, hubiese estado mal. ¿Cuál es la función del fragmento anterior? Exponer la importancia de las ballenas en la comunidad Selknam. ¿Por qué yo sé que esa es la respuesta correcta? A ver, Muriel, coméntanos, ¿por qué te diste cuenta por qué cambiaste de alternativa? ¿Qué te hizo cambiar? Me hizo cambiar el hecho de que más que nada la palabra de exponer y explicar, porque explicar y exponer son como dos palabras más o menos diferentes. Entonces, como que básicamente una como que expone da a entender la importancia de las ballenas a la comunidad Selknam, porque cuenta que básicamente la comunidad Selknam tenía más o menos como una dependencia de las alas ballenas porque sin ellas no tenían que comer, mientras que la D decía que explicar la implicancia de las ballenas en las ceremonias Selknam, para empezar, nunca explican nada de las ceremonias, tipo, no dice nada si hay alguna ceremonia, algún ritual con las ballenas. Ya, hasta ahí tu respuesta no estaba muy buena, pero ahora que me dices lo relacionas con el fragmento, es que no están hablando de las ceremonias, ¿verdad? Eso es. Por eso que puedes descartar esa alternativa, la D, porque no se está hablando de las ceremonias, ¿sí? Lo que se está dejando en claro en el fragmento anterior es exponer lo importante que para ellos eran las ballenas. ¿Por qué eran tan importantes? Porque si no habían ballenas, ¿qué pasaba, Muriel? No tenían que comer. No tenían que comer. Entonces, ¿cómo no va a ser importante? Cuando habían periodos de hambruna, ¿qué hacían? Llamaban a las ballenas imitando su canto para que alguna se varara y se la pudieran comer. Por supuesto que la alternativa correcta era la A. Check si la tuviste buena. Siguiente.
que se concluye sobre las ballenas en la cultura Selknam? A. Que tenían gran importancia arqueológica y cultural desde siempre. B. Que sus cantos solo podían ser interpretados por medio de las chamanas. C. Que éstas eran consideradas como su trascendental objeto de estudio. D. Que éstas representaban una parte importante de sus rituales y sus creencias. Ya están llegando las alternativas. La alternativa A no es. ¿Por qué? Porque esa información está literal en el texto. Y la pregunta dice que se concluye, que se concluye. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D, D de Dionisio, que éstas representaban una parte importante de sus rituales y sus creencias. 31 D de Dinamarca, muy bien. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes características se manifiesta en el comportamiento de la ballena blanca? A. Su facultad para aprender nuevos y complejos cantos. Vamos a tener que volver al texto. B. Su habilidad para evitar la extinción migrando a Argentina. C. Su destreza para encontrar lugares de reproducción seguros. O D. Su capacidad para aumentar su inteligencia durante la vejez. Vamos a ir a la ballena blanca, al texto. A ver, a ver, a ver. Creo que está por acá. ¿Listo? Por aquí está la respuesta. En el último párrafo de la primera sección que se llama las ballenas blancas. Ya, vamos a la alternativa. ¿Cuál de las siguientes características se manifiesta en el comportamiento de la ballena blanca? Envíeme su alternativa. Muy bien, Carla Valle, Javiera Salazar, los demás. ¿Qué más falta? Ya, la respuesta correcta, A de Australia. Su facultad para aprender nuevos y complejos cantos.
Son seres fascinantes e intelectualmente complejos. Los más viejos son capaces de aprender nuevos cantos que son realmente difíciles. Y aquí está ballenas blancas, ¿verdad? Ahí estaba la respuesta. 32A de Alemania. Check si la tuvo buena. 33. ¿Por qué Susana Buchan se interesó en el estudio de las ballenas? A. Porque están en peligro de extinción. B. Porque simbolizan la gran dimensión del océano. C. Porque le traían recuerdos de sus vacaciones de infancia. O D. Porque son una de las especies más inteligentes del planeta. Envíeme su respuesta, su alternativa. ¿Quieren que volvamos al texto? Ya, volvemos a las alternativas. ¿Por qué Susana Buchan se interesó en el estudio de las ballenas? B, de Buenos Aires, porque simbolizan la gran dimensión del océano. ¿Ya? Lo decía textual. 33B de Buenos Aires. Siguiente, 34. ¿Qué concluye la investigadora Susana Buchan sobre la comunicación de las ballenas? Ojo que dice que concluye. A. Que la representación de la gran inteligencia de las ballenas, perdón, que representan la gran inteligencia de las ballenas. B. Que es un área de estudio novedosa para la ciencia. C. Que las ballenas azules tienen el dialecto más avanzado. O D. Que pueden cambiar según la especie y lugar donde habiten. Que concluye la investigadora Susana Buchan sobre la comunicación de las ballenas. Muy bien, chiquillos. Esta no se le hizo nada difícil. D, que pueden cambiar según la especie y el lugar donde habiten. Muy bien, 34 D de Dinamarca. Siguiente, 35. ¿Qué tienen en común las investigaciones de Susana Buchan y Sonia Español? A. Ambas se enfocan únicamente en el estudio de la acústica de las ballenas. B. Ambas utilizan la comunicación de las ballenas en zonas tropicales. C. Ambas estudian la relación entre la conducta y el canto de las ballenas. O D. Ambas se centran en comprender los distintos dialectos de las ballenas. Ustedes me dirán, podemos volver al texto. Ahí está el texto. Aquí está la Sonia Español, en el penúltimo párrafo. Ya, envíeme su alternativa. ¿Qué tienen en común las investigaciones de Susana Buchani y Sonia Español? Alternativa correcta, alternativa correcta, C,
C de California. Ambas estudian la relación que existe entre la conducta y el canto de las ballenas. Check si la tuvo buena, X si la tuvo mala. 36. ¿Cuál es el propósito del último párrafo? Esta pregunta es muy típica. La PAES pregunta por el propósito comunicativo del texto completo, de un fragmento del texto, de un párrafo del texto, de un aislado del texto, etcétera, de un paréntesis. A. Describir las fuentes de ruido en el océano durante el último siglo. B. Demostrar que las embarcaciones provocan contaminación acústica. C. Afirmar que las embarcaciones circulan sin conciencia sobre las ballenas. O D. Exponer el daño que produce el ruido de las embarcaciones. Ahí está el último párrafo. Ya. Y la respuesta correcta es D de Dinamarca. Este también estaba fácil. Exponer el daño que produce el ruido de las embarcaciones a las ballenas, ¿verdad? Bien, es increíble cómo un artículo de divulgación nos puede enseñar tantas cosas en tan poquita extensión. En menos de 3 planas, hoy día aprendimos mucho acerca de las ballenas y de su estudio, en particular en Chile. ¿Cuántas buenas tuvo? ¿Cuántas malas tuvo? Cuéntelo y regístrelo. Déjelo anotado ahí en su cuaderno, en su blog. Ya, lo dejamos hasta aquí. Se nos fue la hora. Bien, Carla Valle, 9 de 10. Los demás, 9 de 10 la Carla Valle. Solo se equivocó en una. Lo dejamos hasta aquí. Le mando un abrazo y nos estamos viendo el día jueves. Chao Javiera, chao No, profe. Hasta Maximiliano, luego, profe, nos vemos. chao Muriel, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Chao.